Cuando el padre Vianney empieza a volverse famoso, muchas gentes se dedican a criticarlo. El señor obispo envía un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias malas y buenas. El prelado le pregunta: ¿tienen algún defecto los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor. Tiene 3 defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y también tienen alguna cualidad estos sermones?, pregunta monseñor. Sí, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes. El obispo, satisfecho y sonriente, exclamó: por esa última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars los otros 3 defectos. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego escribía. Durante otras 3 o más horas paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado, para tratar de aprenderlo. Después se arrodillaba por horas y horas ante el Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al Señor lo que iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidaba todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado bien antes de predicar. Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan María Vianney. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo, y lo atacaba sin compasión. Lo derribaba de la cama, y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos. Una vez le gritó: «Faldinegro odiado, agradézcale a esa llamada Virgen María, y si no, ya me lo habría llevado al abismo». Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos, salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio, ni a volver a burlarse del santo cura. Pero él lo tomaba con toda calma y con humor y decía: «Con el Patas hemos tenido ya tantos encuentros, que ahora parecemos 2 compinches». Pero no dejaba de quitarle almas al maldito Satanás. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron: «Que sea sacerdote, pero que no lo pongan a confesar, porque no tiene ciencia para ese oficio». Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida, y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia, porque en esto lo que vale son las iluminaciones del Espíritu Santo, y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena del tonto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 horas durante el verano. Para confesarse con él, había que apartar turno con 3 días de anticipación, y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Desde 1830 hasta 1845
llegaron 300 personas cada día a Ars, de distintas regiones de Francia, a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100.000. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote. Luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era de más de una cuadra de larga. Confesaba hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse a la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Oficio. En los últimos años, el obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba a mujeres. A las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieran ahí en el templo. Eran palabras muy sencillas que le hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo. Se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con las limosnas que la gente había traído. Por la calle, la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacían consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves, pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que les habían quedado sin decir. Era fuerte en combatir la borrachera y otros vicios. En el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se iba a congelar de frío. En el invierno y en verano sudaba copiosamente, pero seguía confesando como si nada estuviera sufriendo. Decía: el confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo. Pero ahí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba, para de nuevo levantarse a las 12 de la noche y seguir confesando. Cuando llegó a Ars, solamente iba un hombre a misa. Cuando murió, solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Se cerraron muchas cantinas y bailaderos. En Ars, todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador. Jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle, le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo, como si él hubiera sido quien hubiera ofendido al otro. El obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y él no se la quiso colocar. Decía con humor: es el colmo, el gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército. Y Dios premió su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad.